Bueno, ahora sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda edición de Future Uncover, una iniciativa que creamos desde Marketing y Comunicaciones de Entity Data para periodistas, comunicadores y profesionales del mundo de la comunicación de toda Latinoamérica. Antes de comenzar, quiero presentarles a Carla Camoy, directora ejecutiva de Marketing y Comunicaciones de Entity Data para Latinoamérica, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Hola Carla, buenos días, ¿cómo estás? Hola Meli, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Y de verdad que es un placer darles la bienvenida a la segunda edición de The Future Uncovered. Como todos sabemos, vivimos en un mundo cada vez más conectado y digitalizado, donde la tecnología tiene un papel fundamental en la vida cotidiana, transformando la manera en que trabajamos, nos comunicamos y nos relacionamos, ¿no?, con el mundo que nos rodea. Por eso, para nosotros, es muy importante generar conexiones y compartir nuestro conocimiento para contribuir al mejor entendimiento de los avances tecnológicos y al futuro de los negocios, para que toda nuestra región pueda anticiparse a los desafíos y oportunidades que tenemos por delante. Espero que disfrutem deste evento, tanto como nós outros disfrutamos organizándolo, e que salgam inspirados e motivados para seguir explorando o apasionante mundo da tecnologia. Agora, passo a palavra a Melina, que é nossa responsável maior de Media Relations de NTT Data Latam, que estará moderando este encontro. Muitas graças e Meli, adelante, por favor. Gracias, Carla, por tus palabras. Y bueno, bien, hoy nos acompañan Carlos Company Ross, Head of Digital Strategy and Advisory en Entity Data Europe and LATAM, y David Pardina Sanz, Head of Operation Strategy en Entity Data Iberia y LATAM, con quienes estaremos conversando sobre operaciones autónomas. Pero bueno, antes de comenzar, quiero comentarles que pueden ir dejando sus dudas y sus consultas en el chat, que finalizada la presentación vamos a ir dando respuestas, y por supuesto aquellas que no podamos responder en esta ocasión, vamos a responderlas por mail. Entonces, bien, ahora comenzamos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Contanos de qué hablamos cuando hablamos de operaciones autónomas. ¿Cómo estás? Buenos días, Melina, y buenos días al resto de periodistas. Muchas gracias por tu introducción. Y sí, vamos a intentar darle un poco de luz a este concepto, que es un concepto realmente innovador y nuevo, que creo que está teniendo un impacto a nivel de las diferentes empresas, no solo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, muy relevante. Vamos a intentar durante estos minutos aclarar un poco este paradigma. Cuando hablamos de autonomía o del concepto de autónomo, seguramente nos vienen a la cabeza algunas imágenes como las que pueden ver ustedes aquí, ¿no? Robots, coches autónomos, drones, fábricas automatizadas. Sin embargo, lo que queremos venir a hablar hoy aquí es un poquito más complejo, ¿no? Algo que es un poquito menos evidente de lo que probablemente todos pensamos cuando hablamos de ese concepto de autonomía. Porque cuando hablamos de autonomía, digamos, entendemos que podemos hablar de autonomía aplicado al mundo de la manufactura, ¿vale? Todo el mundo entiende, ¿no? Pues cuando hablamos de robots aplicados a una línea de montaje de autos, por ejemplo, o de cualquier otro componente manufacturero, pero también hablamos de autonomía cuando estamos hablando de autonomía aplicada a los procesos que hacen que las empresas con las cuales nosotros como clientes interactuamos todos los días, nuestro banco, nuestra aseguradora, la compañía que nos entrega el producto que hemos comprado en línea, ¿no? Hoy venimos a hablar un poquito de ese concepto de autonomía en lo que es el mundo no de la manufactura, ¿vale? Cuando hablamos del concepto de operaciones autónomas, básicamente tenemos dos palabras importantes aquí. Por un lado, operaciones, que creo que se entiende bastante bien, ¿no? La secuencia de pasos, de medios, personas, reglas de negocio y tecnología aplicadas para producir un producto o un servicio. Y luego tenemos el concepto de autónomo. El concepto de autónomo, ¿no? Evidentemente se refiere a esta capacidad de gobernarse a sí mismo, de actuar de forma independiente.
Pero cuando hablamos de tecnología, en tecnología, cuando hablamos de autónomo, nos referimos a la capacidad que tiene esa tecnología de operar de forma independiente, de tomar decisiones, de realizar acciones sin esa intervención humana o del ser humano de forma directa, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del vehículo autónomo, que esto lo entenderá todo el mundo perfectamente, ¿no? Hablamos de esa capacidad de conducirse sin necesidad de que haya un conductor manejando el auto, ¿no? O una fábrica, ¿no? Que es capaz de producir un auto en apenas minutos en una línea de montaje sin intervención de personas. Por tanto, cuando hablamos de operaciones autónomas, ¿no? Hablamos de la combinación de estos dos ámbitos, es decir, de procesos, ¿no? Que son capaces de operarse y ejecutarse a sí mismo a través de la tecnología. Y creemos que la mejor forma de ir profundizando en este concepto tan interesante y a la vez tan innovador y tan retador es hacerlo a través de un ejemplo, por lo que invito a mi colega David Pardina para que mediante un ejemplo muy práctico que lo entenderán todos ustedes perfectamente, nos ilustre acerca de lo que estamos hablando. David. Gracias, Carlos. Vamos a hacer una prueba. Creo que vas a tener que pasar tú, ¿eh? Venga, sin problema. Vale. Les voy a presentar en este ejemplo, voy a intentar hacerlo muy, muy rápido, a María, ¿vale? María, pues es una persona, como podríamos ser cualquiera de nosotros, que al salir del trabajo, pues ha tenido un accidente, ¿no? Y se ha torcido el tobillo y ha tenido que ser hospitalizada, ¿vale? Por suerte, María dispone de un seguro médico a través de la compañía para la cual trabaja y una vez hospitalizada ha ido o ha pasado a hacer el reembolso de este accidente porque se ha atendido en un hospital privado, ¿vale? No sé ustedes si han tenido alguna vez ustedes en primera persona o algún familiar utilizar un seguro médico. Pero utilizar un seguro médico, digamos que no es una experiencia agradable, ¿vale? Porque tiene toda una serie de formularios y además toda una serie de información que se tiene que capturar, ¿no? Desde, oye, la solicitud de reclamación, la interpretación de los estudios, más información un poco más específica y además la solicitud del reembolso, digamos que no es tan amigable, ¿no? Digamos, existen diferentes maneras de hacerlo a través del agente de seguros que está contratado por la compañía, a través del Departamento de Recursos Humanos o en ocasiones, ¿no? La mayoría ya de aseguradoras disponen de un portal web, ¿vale? María hace el ingreso de toda esta información por cualquiera de estos tres canales, ¿no? Y sabemos que al cabo más o menos de unos 30 días naturales recibe una respuesta de la aseguradora, ¿no? Se le genera un folio que ella puede consultar a través, por ejemplo, del portal web o bien en el call center y allí se le determina si, digamos, el reembolso fue aprobado o no fue aprobado, ¿no? En este caso, puede ser que no haya sido aprobado simplemente porque se dejó de adjuntar un documento, ¿no? Como puede ser la identificación oficial. Bueno, pues este paso, ¿no? que parece tan evidente, en estos 30 días que tienen las aseguradoras para hacer esta comprobación de toda esta información que en este caso el asegurado está proporcionándoles, tienen por detrás más de 100 personas, ¿vale? En ocasiones que manualmente están haciendo esta validación, ¿vale? Están comprobando si realmente los estudios médicos dicen ser los que eran, si realmente María se atendió en el hospital que decía que se atendió, etcétera, etcétera. ¿Vale, Carlos? Si pasamos. Pues tenemos más de 100 personas. Este es un proceso que claramente podría ser muy distinto si lo abordamos desde un punto de vista de operación autónoma, como ya algunas compañías están intentando hacer, ¿vale? Si nos pasamos, ¿qué pasaría si en vez de tener 100 personas haciendo esta validación, cambiamos todo el enfoque y tuviéramos un agente inteligente que fuera dándonos pauta a través de la captura de información y que además esta captura de información tuviese una validación instantánea y por lo tanto un resultado prácticamente en línea?
estamos de acuerdo de que esto no es únicamente un elemento ya de mejora de la productividad, porque estoy al final, digamos que eficientando un proceso que es intensivo en personas a través de automatización, sino que además estoy cambiando toda lo que es la experiencia del cliente, ¿no? Donde ese seguimiento puntual en línea, además me va a permitir que esos errores que puedo estar capturando durante el proceso, pues ya no se produzcan, ¿no? Entonces, esto es, cuando hablamos de operaciones autónomas, lo que venimos a presentarles al día de hoy. No es únicamente un tema de productividad, que lo es, no es únicamente un tema de eficiencia, que lo es, sino también es un tema que va a impactará mucho en la experiencia que tienen nuestros clientes sobre los procesos y sobre los servicios de las compañías, ¿vale? Carlos, adelante. Perfecto. Gracias, David. Estoy seguro que todos los que nos están escuchando en este momento han sido en algún momento María, ¿no? Es decir, que han solicitado algún servicio o algún producto y se han encontrado con una frustración porque después de haber pasado por N etapas, pues no han conseguido realmente lo que estaban buscando. Pero, ¿por qué toca hablar de esto en estos momentos, ¿no? ¿Por qué estamos hablando del concepto de operaciones autónomas? Básicamente estamos hablando del concepto de operaciones autónomas porque hoy en día el contexto que tenemos a nivel global es un contexto de altísima volatilidad, ¿no? Algunos de los elementos que pueden ustedes ver aquí, pues creo que no les son ajenos, ¿no? Pues vivimos en un escenario de prácticamente de amenaza de recesión económica en la mayoría de los diferentes países, baja productividad, desconfianza sistémica, el tema de la sostenibilidad como uno de los palancas clave de importancia en la mayoría de los negocios y en la mayoría de las cadenas de valor, no solo en Latinoamérica, sino a nivel global, el tema de las tecnologías emergentes, ¿no? Al final, todo esto hace que vivamos en un contexto de altísima incertidumbre y altísima complejidad. Y por lo tanto, los líderes empresariales globales, no solo de América Latina, deben estar preparados para enfrentarse a este contexto tan desafiante y tan cambiante en el cual estamos viviendo. Pero, ¿qué opinan estos mismos ejecutivos cuando les hemos preguntado? Pues básicamente lo que opinan es que, en resumidas cuentas, no son muy optimistas, ¿no? Con carácter general, creen que necesitan replantear sus modelos de negocio para abordar los desafíos en los cuales vivimos hoy en día, desafíos como los que estábamos citando, seguramente hay algunos otros, pero estos son los principales. Y si realmente leemos algunos estudios y nos fijamos en ese doble clic, el 39% de estos ejecutivos creen que sus empresas no son económicamente viables, sino cambian su forma de operar. Y el 69% de estos mismos ejecutivos piensan que sus operaciones no son capaces de adaptarse continuamente a los cambios que el mercado y el nuevo contexto necesitan. Por tanto, al final existe una preocupación por parte de estos líderes empresariales sobre cómo la tecnología transformará la forma de operar sus compañías en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, si uno junta contexto altamente volátil y necesidad de hacer cambios en los modelos de operación, surge este concepto de operaciones autónomas con una fuerza y una relevancia muy importante. Pero déjenme seguir profundizando, ¿no? Porque esto es importante. Cuando hablamos de operaciones autónomas también necesitamos entender cuál es el contexto en el que estamos desde un punto de vista de tecnología, ¿no? Según Gartner nos encontramos en una transición de lo que hemos llamado el digital business o los negocios digitales, que está muy enfocado en reinventar productos y servicios o en la forma como los estábamos comprando, ¿no? Pues productos digitales que antes no existían o formas de relacionarnos con nuestras compañías habituales, proveedoras de nuestros servicios, de una forma diferente, ¿no? Pues según Gartner lo que dice es que estamos transicionando hacia un nuevo hype, como llaman ellos, una nueva ola donde estamos entrando en la hora de los negocios autónomos, el autonomous business, donde el foco no está tanto en lo que vendemos ni en el cómo lo vendemos, sino el quién realiza el trabajo y quién es el cliente final. Esto es muy importante, ¿no? Porque básicamente lo que estamos transicionando es desde un modelo donde la innovación digital está aplicada en el producto y en el modelo de relación entre clientes y compañías
a un modelo donde realmente el foco va a estar quién está produciendo ese bien o ese servicio y quién es el cliente final, que no necesariamente tiene por qué ser un cliente persona. Y una componente fundamental de los negocios autónomos son las operaciones autónomas. Las operaciones autónomas, para que nos entendamos, son procesos de negocio soportados íntegramente por la tecnología dentro de un ámbito de negocio, puede ser marketing, puede ser ventas, puede ser logística, que es capaz de tomar decisiones propias con autonomía, realizar las acciones de ese proceso de forma autónoma, aprender constantemente y mejorar con ello su capacidad de ejecución. O sea, estamos diciendo de operaciones, de procesos que son capaces no solo de operarse, sino que de mejorarse a sí mismos por la propia información que son capaces de capturar de su propia operación. Por tanto, estamos hablando de algo que va muchísimo más allá de la automatización, ¿no? Estamos hablando de multitecnología, estamos hablando de algoritmos inteligentes que cambian las acciones en respuesta a la demanda y a otras señales que perciben del mundo real, ¿no? Y estamos hablando de algo que puede mejorar radicalmente la productividad y la eficiencia de nuestras compañías. A menudo se habla de factores incluso de 10x, ¿no? En términos de eficiencia y de productividad, mezclando o integrando tecnologías como el low-code, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial generativa, la analítica avanzada, el RPA, la impresión 3D o las tecnologías relacionadas. No estamos hablando de una tecnología, estamos hablando de la combinación de varias tecnologías para conseguir que esa operación sea realmente autónoma. Pero no pensemos solo en eficiencia. No pensemos solo en eficiencia. Pensemos también en hiperpersonalización. Y cuando hablamos de hiperpersonalización, hablamos de la capacidad de darnos una respuesta única y diferenciada a cada uno de nosotros. Imaginemos que el proceso de reembolso de María es el proceso específico para María, que es diferente para Carlos, que es diferente para David. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene capacidad de poder entender cuáles son las necesidades de María y darle esa respuesta. Es decir, no pensemos en base a un proceso, sino en base a una necesidad. Con lo cual, operaciones autónomas nos invita a cambiar la perspectiva, a romper lo que nosotros llamamos la dictadura del proceso. La dictadura del proceso. Y cuando hablamos de dictadura del proceso, hablamos de, ¿y si en lugar de focalizarnos en la cantidad, la secuencia de pasos que damos para producir un bien o un servicio, nos focalizamos en qué es lo que queremos producir? Es decir, nos focalizamos realmente en, creo que se ha dejado de compartir, ¿puede ser? Sí. Sí, pues no sé, creo que ha habido aquí un pequeño error. Disculpad, volvemos a proyectar la presentación. Una disculpa. Ok, lo que estábamos diciendo es que estábamos hablando de este concepto de la dictadura del proceso, ¿no? Y lo que les invitaba es, si en lugar de focalizarnos en el proceso y tratar de secuenciar, ¿no? Las actividades que nos permiten gestionar de forma súper eficiente y súper uniforme un determinado ámbito de negocio, nos focalizamos en el producto o el servicio que queremos producir y, por tanto, dotamos a esa operación de la capacidad de mejorar el proceso o mejorar la respuesta en función de lo que nosotros queremos producir y no del proceso que hay que seguir, ¿no? Suena retador, ¿no? Suena retador y realmente lo es, pero es un cambio de perspectiva que pensamos que va a revolucionar el mundo de los negocios de los próximos años. David, ¿seguimos profundizando en el concepto a través de los ejemplos? Sí. Antes de pasar a los ejemplos y recapitulando un poco la idea que quiere transmitirnos Carlos a través del entendimiento de lo que son las operaciones autónomas, a mí me gusta simplificarlo en 4 grandes aspectos, ¿vale? El primero es, y que creo que son aspectos de también un poco empujar a por qué es importante hablar de esto hoy. El primero es porque este concepto no es un concepto, digamos, que le pase únicamente a las economías más desarrolladas,
sino que es un concepto worldwide, ¿no? Al final está afectando a todas las regiones y la región de América Latina pues no va a ser ajena a estos impactos y lo vamos a ver, ¿eh? Además es un concepto que, como decía Carlos, es cross-industry, es decir, no es únicamente algo que pase para la industria de servicios financieros o que pase para la industria manufacturera o que pase para las telcos. No, o sea, esto es algo que estamos viendo y lo veremos ahorita con los ejemplos, que está pasando en distintas industrias y en distintas funciones o procesos, ¿vale? Que es el tercero de los conceptos. Puede parecernos que este tipo de operaciones autónomas están más ligadas a aquellas operaciones más de back office, ¿vale? O no core de las compañías y en realidad no. O sea, está presente prácticamente en toda la cadena de valor dentro de una compañía, ¿vale? Y por último, no hay que olvidar lo que decía Carlos. Evidentemente, la inteligencia artificial y la adopción de la inteligencia artificial en estos momentos está impulsando el hecho de que este tipo de concepto, ¿vale? O este enfoque de operaciones autónomas pueda desarrollarse en plenitud. Pero no es únicamente la inteligencia artificial el único habilitador. Esto es algo que se tiene que ver con una perspectiva multitecnológica, que se tiene que ver un poco como un rompecabezas en el cual vamos a tener que ver exactamente qué tecnología es la más idónea para la aplicación o para, digamos, resolver esa necesidad de negocio que existe detrás, pero no lo veamos únicamente como inteligencia artificial. Sí es la inteligencia artificial un principal habilitador, pero no es el único, ¿vale? Y ahora vamos a ver un poco algunos casos muy distintos de dónde se está aplicando este concepto, ¿no? Vamos con el primero de ellos. El primero de ellos hace referencia y puede conceptualmente ser parecido a lo que hablábamos de la aseguradora con María, que es el caso del proceso hipotecario, ¿vale? Creo que también ustedes, varios de ustedes, han tenido que pasar por un proceso así con alguna entidad financiera y sabemos que es un proceso que no es sencillo, ¿no? Es un proceso que tiene mucha regulación detrás y que además es un proceso que requiere, digamos, que mucha documentación, mucho papeleo, sobre todo para evitar pues digamos que primero para la elegibilidad, en este caso, de acceso o no a la hipoteca, ¿vale? Al préstamo hipotecario y, por otro lado, evitar esos riesgos asociados a, pues, digamos, a gente que diga, no quiera hacer las cosas como se deberían, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos y lo que adoptó una compañía, en este caso de una entidad financiera, es toda una simplificación del proceso basada en 3 puntos, ¿no? El primero de los puntos es desarrollar un agente inteligente o un agente digital que en este caso trabajaba de la mano de los agentes de back office y que era un primer contacto con el cliente, que, como decía Carlos, tenía la información, en este caso, específica y precisa del cliente, porque estaba conectada a la base de datos del banco y, por lo tanto, jalaba toda la información que de ahí tenía y podía dar respuestas personalizadas, ¿vale? Y además estaba conectado también con la red de agentes, como les decía antes, de back office, para que en caso de que tuviera que derivar esa atención hacia un especialista, ese especialista contara con toda la información, no tanto del cliente, sino también del caso en sí y cómo se había ido desarrollando en ese contacto uno a uno con el cliente. ¿Qué mejoramos aquí? Pues mejoramos no únicamente la parte de productividad, como les decía antes, sino un impacto muy claro en lo que es la mejora de la satisfacción del Net Promoter Score con la compañía y también reducción de tiempos, ¿vale? Reducción de tiempos en estos contactos que se producen, ¿vale? Un segundo ejemplo es un caso, digamos que totalmente distinto, ¿vale? Es un caso de planeación de la producción. Nos encontramos ante una compañía de la industria manufacturera donde ustedes saben que cuando las empresas
quieren mandar a producir algún, digamos, algún producto, hay toda una serie de condicionantes que se tienen que tener presentes de antemano, ¿no? Estas órdenes de producción responden, digamos, primero de todo, y en este caso que es una empresa manufacturera de la metalurgia, tanto a la tonelada que se quiere producir, el tipo de producto que se quiere producir, el destino hacia dónde va a ir, la fecha en la cual se tiene que tener y, por lo tanto, digamos que hay toda una serie de procesos que tienen que pasar previamente, ¿no? Que es lo que llamamos los semiproductos, ¿vale? O el producto semiacabado, que son los que mandan digamos, a producir o las señales a producir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿O qué es lo que hicimos en este caso? Lo que hicimos en este caso fue, a través también de una construcción de agentes inteligentes que estaban en diferentes partes del proceso, eliminar toda esta toma de decisiones humanas, ¿no? Donde teníamos que hacer, en este caso, cálculos muy complejos de, oye, pues en función del destino, en función del tipo de producto, en función de el número de, o la cantidad o toneladas que me están solicitando y todo eso, digamos, que tiene que planear las fábricas a la hora de producir, todo eso, que son decisiones que se tienen que pasar por detrás o que se tienen que decidir de antemano, lo que hicimos fue automatizarlas y, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la definición del contenido de la orden del producto, la gestión del transporte, incluso la administración, por así decirlo, de los montacargas, todos son decisiones inteligentes que no toma un humano, sino que toma, en este caso, esa red de agentes inteligentes que están conectados en los diferentes puntos de la cadena de producción y que hacen que el proceso fluya. Tanto es así que incluso, como decía Carlos, a través del uso aprenden y pueden identificar aquellos errores o aquellas decisiones que no saben cómo tomar, si hacia A o B, aprender para que en un futuro ya sigan un flujo continuo, ¿no? ¿Qué pudimos mejorar en este caso? Pues pudimos mejorar todo lo que era el porcentaje de cumplimiento de órdenes de transferencia entre plantas. Evidentemente, tuvimos un ahorro muy significativo en todo lo que tiene que ver con el inventario, con el stock y todo lo que es la toma de decisiones y la colaboración se produjo real time, ¿vale? Aquí no estamos pendientes de decalajes entre que un humano revisa y otro aprueba. No, todo esto es un ciclo continuo en el cual fluye punta a punta, ¿vale? El siguiente de los casos es un caso totalmente disruptivo y diferente al resto, ¿vale? Es un caso donde estamos mezclando, ahora sí, tecnología de IoT, es decir, mezclamos tecnología física con tecnología de software para dar cobertura a una misma necesidad o problema de negocio. ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos, y ustedes también lo han vivido, la pandemia supuso uno de los desafíos más importantes para todo lo que es la industria hospitalaria, porque muchos de nosotros podríamos decir que teníamos aversión a poder ir a un centro hospitalario para no contaminarnos, ¿no? En ese caso, la higiene, la limpieza de los hospitales, de los quirófanos, de cualquier otra parte del entorno hospitalario, pues es súper importante, ¿no? Además, no sé si saben, pero la mayoría de estos procesos de limpieza son procesos que se hacen a través de dispositivos manuales. Es decir, hay una persona que tiene que entrar cada vez que se produce una operación en quirófano a hacer esa limpieza del quirófano, ¿vale? Con lo cual puede ser que una misma persona entre 5, 6 o 4 veces al quirófano en un mismo día a producir esa limpieza. Y tiene asociado que mucha de esta limpieza se produce a través de luz ultravioleta, que además es, digamos, altamente riesgosa para la salud humana. ¿Cuál es la solución que se está dando desde el punto de vista de negocio? Digamos que, y permítame un poco el comentario, pero digamos que hemos creado una disrupción de la rumba, ¿no? No sé si conocen la famosa rumba que hace la limpieza en nuestros hogares.
pues aquí se hizo una disrupción total de ese concepto, ¿no? Es decir, creando ahora sí un robot físico que está integrado por sensores, está integrado por visión computacional, está integrado por inteligencia artificial, ¿vale? Y que lo que hace es que pueda, o bien solo o bien manejado por un tercero, el entrar en esas habitaciones y producir la limpieza de manera mucho más eficiente y rápida, ¿vale? Además, además de la productividad, porque estos robots pueden trabajar 7x24, imagínense todo el ahorro desde el punto de vista de los costes asociados a la limpieza, ¿no? O sea, un robot o el tener un robot que pueda estar ejecutando estas labores es mucho más barato que tener a personas que puedan estar ejecutando esta misma labor. Y además es una labor, como les decía antes, altamente riesgosa por la luz ultravioleta y que ahora, digamos que no tiene riesgo porque no tiene una intervención física de un ser humano, ¿vale? Y por último, vayamos al último de los ejemplos. Es un caso de mantenimiento de flotillas. Imagínense una compañía de la industria automotriz donde uno de los activos más importantes que tienen son su flota de camiones para todo lo que es el transporte de autopartes. Aquí lo que se hizo es el desarrollo de una solución de inteligencia artificial que lo que permitía era, a través de una conexión con la base de datos de los vehículos y por lo tanto, digamos que identificar el historial de mantenimiento de los vehículos y las problemáticas asociadas, el poder determinar de manera preventiva cuándo tenían que hacerse los mantenimientos. Pero no solo eso, sino que también veía si realmente tenían o no, contaban con las piezas necesarias para hacer las refacciones y en base en eso también, digamos que programaban la fecha más idónea para realizar ese mantenimiento. Pues aquí nuevamente, ¿no? Imagínense, la vida útil de los vehículos incrementó más de 2 años, con lo cual la repercusión que eso tiene a nivel de costos es altísima, ¿vale? Luego, cada vez que había un problema con alguna de las, en estos casos, de los activos de los camiones, pues se interrumpe el transporte, se interrumpe la distribución y, por lo tanto, interrumpe la cadena de suministro. Aquí estamos evitando esa interrupción dentro de lo que es el ciclo continuo de la cadena de suministro y, por lo tanto, finalmente, todo lo que son costos de mantenimiento que también se pudieron reducir altamente, ¿vale? Con lo cual, aquí les hemos señalado 4 de los aspectos o 4 ejemplos muy diferentes entre ellos, donde se está haciendo uso de estas capacidades de operaciones autónomas, ¿vale? ¿De qué tamaño es la oportunidad? Antes de pasar un poco a la recapitulación. Bueno, ya no lo he dicho bien. 6 datos clave y no les quiero aburrir, ¿vale? El primero de ellos, les decía, la inteligencia artificial no es únicamente la tecnología preponderante, pero sí es un habilitador principal. Sabemos que el tamaño del mercado global de inteligencia artificial está creciendo en este año un 37%. Tanto es así que puede alcanzar más de los 300 billones de dólares a finales de este año. Con lo cual, esto ya nos dice mucho, ¿vale? Otro tema es que la mayoría de los líderes empresariales, o un 40%, están reportando que ya están viendo beneficios a través de la utilización de la inteligencia artificial dentro de sus procesos, ¿vale? Es decir, todo lo que ha sido la democratización de la inteligencia artificial a través de ChatGPT o a través de Gemini está ya reportando beneficios que los líderes están identificando. También sabemos que la inteligencia artificial no viene sola, sino que va a crear nuevos puestos de empleo. De hecho, por ahí las estimaciones están entre 133 millones de nuevos puestos de empleo, evidentemente asociados a todo lo que tiene que ver con científicos de datos, tecnólogos capaces de diseñar soluciones, en este caso de visión computacional, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Además, contamos con que más del 50% de las compañías en el mundo, digamos que ya han
ya han adoptado o ya han automatizado alguno de sus procesos con alguna de las tecnologías existentes. Por lo tanto, no empezamos de cero. Digamos que la mayoría de empresas ya conocen un poco el roadmap a través de la automatización de procesos, ¿no? También sabemos que el grado de adopción de la inteligencia artificial está creciendo, ¿vale? Y está creciendo a pasos agigantados. Luego, en el caso de Latinoamérica, la adopción real es menor al 20%, pero si miramos en cuanto a casos de uso, prácticamente el 80% o más del 80% de las compañías en América Latina ya han implementado algún caso o algún proceso con inteligencia artificial, ¿vale? Y por último, digamos que esta parte de lo que decía Carlos, ¿no? Uno de los grandes retos que tenemos o que los líderes están observando a nivel mundial es la escasez de mano de obra, ¿vale? O la escasez de talento para el poder desarrollar ciertos procesos. Pues también sabemos que la respuesta de alguno de los líderes, en este caso alrededor del 25%, está siendo hacia la transición de procesos intensivos en mano de obra hacia procesos 100% autónomos. ¿Por qué? Pues porque al final es una manera de solventar esa necesidad y esa característica que existe hoy en el mercado. Perfecto, gracias David. Ya para acabar, me gustaría terminar hablando de los desafíos, ¿no? Les hemos contado, digamos, la parte bonita, ¿no? La parte de qué es el concepto y casos reales que nos permiten ejemplificar exactamente y entender mejor de qué estamos hablando, pero esto no está exento de desafíos, que para nosotros son estos 6 que ustedes pueden ver en la pantalla. En primer lugar, la aceptación de la tecnología. Y cuando hablamos de aceptación de la tecnología, hablamos de que es difícil lograr que la inteligencia artificial, que es un esencial para las operaciones autónomas, es un elemento fundamental para poder avanzar hacia las operaciones autónomas, sean percibidas como seguras y confiables y lo suficientemente fiables para construir un negocio. Creo que a ninguno de nosotros se nos escapa, a ningún líder empresarial se le escapa que dejar en manos de la tecnología la operación de algo que es crítico para cualquier compañía, que es la relación, por ejemplo, con sus clientes, o la producción de un bien y servicio, pues genera una angustia, ¿no? Entonces, por tanto, tenemos un elemento clarísimo que es entender cómo la inteligencia artificial, ¿no? Pues, puede ser aceptada como tecnología y sobre todo desde un punto de vista de seguridad, ¿no? Segundo reto es la comparación inherente entre las capacidades humanas y los procesos realmente impulsados por las máquinas, ¿no? Este desafío requerirá que comparemos de forma muy racional cuáles son los resultados que somos capaces de dar los humanos con nuestras capacidades imperfectas, ¿no? Y vinculadas principalmente a la intuición frente a procesos que son impulsados por las máquinas. Es decir, creo que en lugar de tratar de homologar a los humanos o a las personas con la tecnología, lo que deberíamos ver en qué es lo que nos hace realmente diferenciales a nosotros versus realmente a la tecnología. Tercer desafío, la hiperautomatización y la eliminación de esa subjetividad humana, que está muy relacionada con este punto anterior que hablábamos, ¿no? La hiperautomatización ayudará a eliminar esa subjetividad humana que existe en cualquier toma de decisiones, ¿no? Especialmente en aquellos ámbitos donde precisemos que la subjetividad sea reducida a la mínima expresión, ¿no? Y por tanto, ámbitos donde las máquinas o la tecnología puede tener una mejor implementación, permitiendo que las personas nos dediquemos a trabajos que requieren mayor adaptabilidad, mayor discreción, mayor creatividad y mayor capacidad cognitiva, porque las máquinas no tienen capacidad cognitiva. Entonces, realmente eso es un ámbito, creemos que puede ser un desafío importante de cara a la adopción de las operaciones autónomas, ¿no? También la percepción de la autonomía total. Existe la percepción errónea de que las operaciones autónomas deben ser totalmente autónomas. Pero en realidad
podemos hablar de diferentes niveles de autonomía. Encontrar el adecuado nivel de autonomía en función de la operación es fundamental. Nosotros pensamos que no tiene ningún sentido hablar de una operación 100% autónoma sin ningún tipo de supervisión humana. Requerirá que esa supervisión en saber en cómo y cuándo tiene que producirse, ¿no? Por último, los últimos dos desafíos pues, son los siguientes, ¿no? Por un lado, la orquestación en organizaciones complejas. Las grandes empresas, como seguramente las que todos ustedes están pensando, grandes bancos, grandes aseguradoras, grandes empresas de telecomunicaciones, son organizaciones extremadamente complejas, con un sinfín de coexistencia de sistemas, coexistencia de procesos, coexistencia de diferentes realidades. Por tanto, estas empresas se van a enfrentar a las dificultades de coordinar y gestionar efectivamente, eficazmente todas estas operaciones autónomas, mientras también coexisten a la vez con operaciones quizás más tradicionales, ¿no? Y por último, y no menos importante, el tema de los resultados no deseados y las consecuencias negativas, ¿no? Las operaciones autónomas pueden llevar a resultados que no sean deseados, que no sean esperados, que incluso sean negativos para las personas y para nuestros clientes, porque la tecnología no tiene ética, no tiene moral, no sabe lo que está bien o lo que está mal. Y por tanto, establecer procesos de auditoría de forma continua que permita monitorear cómo estas operaciones autónomas están produciendo estos resultados va a ser algo fundamental. Y creemos que se está muy enfocado en tratar de automatizar la operación y poco en controlar cómo va a ser esa automatización, que sin duda es uno de los desafíos enormes en los cuales nos enfrentamos. Y de nuestro lado, esto sería todo, Meli. Creo que por el chat tenemos algunas preguntas, Sí. Así que encantados de resolverlas. Voy a dejar de compartir para que podamos ver las caras de una forma más fácil. Perfecto, bueno, muchas gracias a ambos por la presentación, súper interesante. Hay varias preguntas, algunas creo que ya han sido respondidas, pero igualmente vamos repasándolas. La primera es, ¿cómo pueden beneficiar las operaciones autónomas a las empresas? Ok. Yo creo que esta es una pregunta súper pertinente, ¿no? Hay un primer elemento que es evidentemente el foco en la eficiencia, ¿no? Y en generar eficiencia y por tanto cuando hablamos de eficiencia hablamos de mejora de la rentabilidad, ¿no? Cuanto más autónoma es una operación, habitualmente también mayor rentabilidad porque menor coste humano tiene en su operación. Pero es importante, como decíamos antes, no centrarse únicamente en el campo de la eficiencia, ¿no? Porque en mercados como el nuestro, como el latinoamericano, donde la mano de obra suele ser barata, ¿vale? Especialmente en algunos países y en algunas geografías de nuestra región, el retorno de la inversión no siempre sale, ¿vale? Y por tanto hay que introducir beneficios que van más allá de la eficiencia y que tienen que ver con lo que hablábamos de la hiperpersonalización, la estabilización, la homologación o la falta o la eliminación de la subjetividad en algunos procesos que pueden ser súper críticos para la región, como por ejemplo la prevención del lavado de dinero. Perfecto. La siguiente era, bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas al implementar operaciones autónomas en sus negocios? Esta creo que la conversamos un poquito en las últimas slides, pero si querés hacer algún comentario al respecto. Bueno, yo, David, ahí complétame con lo que consideres necesario. Creo que hemos hablado de esos 6 desafíos. Probablemente existirían otros muchos más, ¿no? Hemos preferido centrarnos en aquellos que nos parecen de carácter más general y transversal. Evidentemente hay una componente importante también de lo que es la capacidad de adoptar tecnologías de las compañías. No todas las compañías están en el mismo modelo, es decir, no tiene ningún sentido o es muy complicado avanzar hacia conceptos de operaciones autónomas en compañías que no tienen, por ejemplo, una analítica robusta de datos, ¿no? Porque al final la analítica es la red neuronal que conecta todas las diferentes operaciones. Pero creo que desde el punto de vista de los desafíos, los 6 que hemos podido hablar nos parece que son los más fundamentales. Sí, yo si quieres, allí por simplificarlo, porque a mí me parece que hay 4, o sea, se puede resumir muy bien en 4, ¿no? Al final es evitar sesgos en todo lo que es el entrenamiento en este caso, de la capacidad de los datos. El siguiente es mantener siempre lo que llamamos el control humano, es decir, tiene que haber, digamos, un cierto, o sea, esto de la autonomía 100%
no tiene por qué existir. Y hay áreas en las cuales la información o los datos son muy sensibles y es necesario que, por ejemplo, pueda haber detrás una persona habilitando cierta información, ¿vale? El tercero es, esta transición no va a ser de 0 a 100 y, por lo tanto, siempre vamos a necesitar equipos internos especializados en lo que es la auditoría de la información y de la calidad de la información. Y, por último, lo que decíamos, ¿no? Siempre va a haber un debate más ético en cuanto a los algoritmos que vayamos construyendo por detrás. Buenísimo, gracias, David. La siguiente es, ¿cuáles son los primeros pasos que debe dar una empresa para iniciar la adopción del modelo de operaciones autónomas? Y si existen prerequisitos en términos de tecnologías ya implementadas. Ok, esta es una pregunta súper pertinente y que realmente nos hacen muchos clientes, ¿no? Entonces, creemos evidentemente que cuando hablamos del concepto de operaciones autónomas necesitamos un cierto nivel de conocimiento y de estabilidad tecnológica dentro de las compañías. Es evidente que alguien que no haya tenido una experiencia previa implementando herramientas de robotización o que no haya tenido experiencia previa implementando analítica avanzada, es complicado que podamos pasar a un estadio de implementar una solución de operaciones autónomas, ¿no? Pero al final de esto tiene sus etapas y tiene sus pasos, ¿no? Entonces, lo primero probablemente es centrar los fundacionales de la tecnología, cuáles son los elementos tecnológicos que tenemos. Esto realmente hoy en día la mayoría de las compañías ya tienen esas tecnologías, lo que probablemente no están correctamente conectadas, ¿no? Y sobre todo lo que tiene sentido es en repensar desde un punto de vista de negocio cómo una determinada ámbito puede transformarse con este concepto de operaciones autónomas. Nuestra recomendación, ¿vale? Y la que hacemos siempre a los clientes es empecemos por actividades que no sean core, ¿vale? Que no sean de tu core business, sino que sean actividades de soporte que permitan empezar a hacer lo que en inglés se llama el try and buy, ¿no? O sea, empezar a probar, ¿no? Y a partir de aquí empezar un proceso de escalamiento, ¿no? A medida que esa diferente implantación o esa adopción vaya siendo más ágil. Sí, yo aquí únicamente por complementar, además de todo eso que dice Carlos, es bien importante el saber para qué lo estamos haciendo, ¿vale? Es decir, muchas veces perdemos o las compañías pierden la perspectiva del por qué quieren hacer las cosas, ¿no? Y creo que quieren, digamos, que adoptarlo o adoptar determinadas tecnologías porque es una moda, ¿no? Y si buscamos, digamos que procesos o cubrir necesidades mucho más controladas, pero no tenemos que olvidar de vista el para qué lo estamos haciendo, ¿no? Y eso que queremos hacer es para mejorar la eficiencia o un KPI concreto en un determinado proceso de negocio, es para mejorar la productividad, o sea, ¿para qué lo estamos haciendo, ¿no? Y eso es bien importante porque luego, al final, nos hemos encontrado, y Carlos y yo llevamos ya cierto tiempo, digamos que en el mundo más de las estrategias de automatización, y uno de los fallos más comunes por los cuales las empresas, digamos, pierden un poco la estima hacia este tipo de estrategias o conceptos es por el fracaso y el fallo que se produce. Y ese fracaso y ese fallo que se produce es precisamente porque hay una desalineación entre lo que ellos esperaban conseguir versus lo que realmente implementaron, ¿vale? Nunca se puso eso en común. Súper. Dado que la IA generativa no es 100% confiable, ¿se puede asegurar que la toma de decisiones de estos sistemas autónomos funcionara correctamente y basada en datos veraces? Esa es una pregunta excelente y me estoy riendo porque rotundamente la respuesta a la pregunta es que no, ¿vale? Es que no. De hecho, estábamos viendo que cada vez más el concepto de la auditoría de los sistemas de decisión de inteligencia artificial es una disciplina que cada vez más las compañías empiezan a incorporar. Es más, no hace falta, si ustedes consultan cualquier área de auditoría de algunas de las grandes empresas que operan en la región, muchas de ellas están incorporando a sus departamentos de auditoría gente experta
en auditoría de sistemas de inteligencia artificial. Porque, o sea, gente que es experta de monitorear cómo los algoritmos de machine learning son capaces de dar respuesta. La respuesta a la pregunta es que no, ¿vale? O sea, no se puede asegurar esa toma de decisiones. Al final, creo que esto es cuestión también de establecer los procesos de auditoría y de control suficientes y también, evidentemente, de hacer un proceso de entrenamiento, ¿no? O sea, estoy seguro que cualquiera de ustedes, ¿no? Pues han podido interactuar con ChatGPT y no siempre las respuestas que nos da ChatGPT son las mejores, ¿no? También es verdad que a medida que nosotros vamos respondiendo, ChatGPT va aprendiendo acerca de lo que tiene que responder. Pues esto va a ser exactamente lo igual, pero imagínenselo aplicado a un proceso de entrega de un cartón de crédito, la apertura de una cuenta bancaria o de concesión de un seguro de vida, ¿no? Sí, yo allí lo único que diría es que tampoco esto es agarrar y subir nuestro proceso directamente a ChatGPT, sino que, o sea, hay toda esa fase que decía Carlos que es bien importante de entrenamiento y de contextualización del proceso y de la compañía, ¿no? Es decir, le tenemos que enseñar, en este caso, a la inteligencia de qué van nuestros procesos, quién es nuestra compañía, cuáles son nuestros valores, y parecen actividades triviales y no lo son, ¿vale? Entonces, esta parte, aún así, o sea, la respuesta, como dice Carlos, es rotundamente no, pero el proceso de entrenamiento es bien importante y fundamental. La pregunta continuaba y decía, ¿los humanos pueden cometer errores? ¿Estos sistemas autónomos se espera que también? Evidentemente, sí. Sí. Evidentemente, Super. sí. Lo que pasa es que aquí, déjame que complete una cosa, Nelly. Sí. Operaciones autónomas requiere de una capacidad de multitecnología. Hablamos mucho de inteligencia artificial porque es la capacidad, es la tecnología que permite tomar decisiones en tiempo real, ¿no? En base a una serie de insumos que recibe por parte de la interacción que tenemos con esa tecnología. Pero aquí estamos hablando también de RPA, estamos hablando de low code, estamos hablando de otras tecnologías que evidentemente, para que todo el mundo se entienda, nos permite repartir el riesgo en diferentes cestas, ¿no? Es decir, no estamos solo focalizando en una única cesta, sino que podemos parametrizar las diferentes tecnologías para intentar mitigar la posibilidad de que exista ese error, ¿no? que evidentemente no es deseable, pero que es posible que ocurra. Bien. La siguiente, ¿qué inversión promedio debe hacer una compañía financiera, aseguradora o banco para automatizar sus procesos? Y si podemos dar una estimación sobre otras industrias. Okay. Esta es una pregunta extremadamente difícil de responder, ¿no? En primer lugar, porque podríamos hablar de magnitudes completamente heterogéneas, ¿no? Lo que está muy claro es que en una industria como la financiera, ¿no? Y pongo aseguradoras y entidades y bancos principalmente, son industrias altamente automatizadas y por tanto son para nosotros uno de los sectores que probablemente tiene más sentido que avancen hacia ese concepto de operación autónoma, porque combinan dos elementos, ¿vale? Principales, combinan, uno, que son industrias altamente automatizadas, la mayor parte de ellas, y dos, ¿vale? Combinan que son operaciones que tienen back office principalmente, que dan soporte a la estructura comercial, que trabajan de forma centralizada. Luego, esas dos características nos da que realmente la capacidad de inversión necesaria para impulsar esto tampoco tiene que ser tan alta. Ahora bien, aquí hablamos de inversión y nos hemos dejado quizá lo mejor, que es si hay una industria que es resistente a automatizar y a implementar servicios que realmente no pueda controlar, es la industria bancaria, ¿no? Porque el dinero siempre es algo que realmente uno no quiere perder el control. La siguiente pregunta de Marcelo, también del informatorio, nos pregunta, ¿la automatización a cuántas personas reemplaza en promedio? Mira, esta también es una pregunta bien interesante porque pueden ser a todas o a ninguna, ¿vale? De hecho, los estudios sobre la materia lo que identifican básicamente es que la automatización genera más puestos de trabajo de los que destruye, ¿vale? Y si hablamos del concepto de operaciones autónomas, déjenme que les diga que probablemente
quien debería estar más preocupado no son las personas con un nivel de, digamos, de trabajo o de operación más manual, ¿no? Eso para mí creo que es una pantalla superada, sino que lo que se está demostrando es que los conceptos de operaciones autónomas y de inteligencia artificial, donde va a tener mayor impacto son en cargos medios y altos. Hasta ahora parecía como que si la automatización siempre aplicaba a la base, ¿no? No, estamos hablando de que probablemente mandos intermedios y altos probablemente son ámbitos que están más en riesgo por la implantación de este tipo de tecnología. Lo que nosotros pensamos al final es que, sobre todo en América Latina, ¿no? Que tenemos una excelente plataforma para poder adoptar este tipo de tecnologías, pensando en que tenemos, centros de producción y operación especialmente para Estados Unidos en modelo de nearshore, y dos, en algunos mercados, como es el caso de Argentina, de Brasil o de México, capacidades en ingeniería de software súper potentes que están a nivel mundial y, por tanto, que nos pueden permitir tener el talento necesario para poder implementar este tipo de tecnología. Sí, y lo que creo que lo que tampoco hay que ser naif es, o sea, este siempre es el debate que inició con la automatización, y es cierto que va a tener un impacto y va a tener un impacto seguro que es muy difícil de cuantificar, ¿no? Exactamente. Lo que sí está claro es que esto ha venido a cambiar el modelo productivo actual. Entonces, al final, digamos que sí va a tener impacto. Como decía Carlos, es muy probable que ya no solo afecte, digamos, a aquellas personas con menor calificación, en este caso, para un puesto de trabajo, sino a puestos de trabajo, llamamos de white collar, ¿no? Que es el típico, más ejecutivos. Va a tener impacto, no sabemos dimensionar cuánto, pero América Latina, lo que sí sabemos es que va a cambiar y puede ser una revolución en cuanto al modelo productivo actual, ¿vale? Y puede ser un acelerador hacia la competitividad de la industria o de las compañías de América Latina, muchas veces basadas intensivas en mano de obra, hacia una competencia más de uno a uno, de igual, con otras compañías de otros países más desarrollados. Bien, hacemos una más para cumplir con el tiempo de todos, y las que quedan pendientes, y por supuesto les mandamos las respuestas por mail. La próxima pregunta era de... Aguárdenme un minutito que se me fue acá la pregunta. ¿Qué porcentaje de una operación total de una empresa será tomada por la IA? ¿En qué plazo? Y el objetivo es que el 100% de una empresa sea gestionada por la IA. Sí, esta también es una pregunta extremadamente compleja. Yo creo que es complicado que pensemos en que el 100% de una operación de una compañía sea completamente tomado y manejado por la inteligencia artificial. Es cierto que hay algunos casos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el asesoramiento financiero, ¿no? Donde nos podemos encontrar compañías que mediante los famosos robo-advisors, ¿no? Compran y venden activos financieros, ¿no? En base a un perfil que nosotros previamente les definamos sin necesidad de intervenciones de personas. Pero creemos que va a ser cosas extremadamente puntuales, ¿no? Porque al final, si uno echa la vista atrás, ¿no? Y empieza a hablar cuando empezaron a salir los asistentes virtuales, ¿no? Todo lo que ha implicado la implementación de tecnología de forma masiva en las compañías ha venido a generar muchísimas eficiencias, pero no ha venido a sustituir la relación humana entre los clientes y sus compañías, ¿no? Lo que ha venido es a transformarla, ¿no? Es decir, ahora nos permite ser mucho más eficientes, nos permite hiperpersonalizar mucho mejor la respuesta que damos, pero no ha venido a sustituir el 100% de las capacidades o de las personas que interactúan con nosotros. Por lo tanto, pensamos que, evidentemente, supongo que existirá una compañía donde tenga el 100% de su operación
en formato autónomo, pero no pensamos que esto va más de determinados ámbitos y de generar determinadas ventajas competitivas en algunos segmentos, en algunas operaciones concretas, ¿vale? Para poder centrar las capacidades de la compañía en lo que realmente es importante, ¿no? Que es en la propuesta de valores, en aquel producto o el servicio en el cual uno quiere vender. Estoy seguro que ninguno de ustedes, cuando recibe un producto en su casa, está pensando en el proceso que se usó ese producto para ser producido, sino que está pensando en el producto en sí mismo y que cumpla y maximice esas necesidades. Y eso es muy complicado que en un momento dado lo ejecuten 100% las máquinas. Impecable. Bueno, Carlos, David, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que hoy participaron, se sumaron. Quedaron un montón de preguntas sin responder, pero nos quedamos con la tarea de responderlas luego. Y finalizada la presentación, vamos a enviarles las preguntas con también una nota de prensa con los principales insights de esta conversación. Y bueno, esperamos que todos se sumen en la próxima edición de Future Uncovered. Así que muchas gracias, buenos días y que tengan una linda tarde. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao.